Muy buenos días. Dios les bendiga en esta hermosa mañana, en este comienzo de semana que el Señor por su misericordia nos permite nuevamente comenzar un nuevo tiempo. Le damos gracias al Señor por su misericordia. Él es el que nos permite a nosotros levantarnos cada mañana, levantarnos cada día y poderle dar gloria, poderle dar honra, poderle dar alabanza al Señor. Es su fidelidad lo que a nosotros nos mantiene en este lugar. Así que le invito para que disponga su corazón, para que podamos meditar en la palabra, para que podamos recibir ese mensaje, para que este día de hoy podamos nosotros reflexionar y podamos también recibir aquellas bendiciones provenientes por medio de la palabra. Saludo a cada personita que se va añadiendo al devocional. A mi hermanita Marta, Dios me la bendiga. Tía Gilma, Dios la bendiga. Mi hermano Marquitos, Dios lo bendiga. Mi hermanita Priscila, Dios le bendiga. Muy buenos días para todos ustedes. En esta mañana, muy buenos días Carmencita, Dios la bendiga. Vamos a leer la palabra en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, mi hermanita Lorena, muy buenos días. Del 22 en adelante, dice la palabra del Señor. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte, saquear sus bienes, si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto, les digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Amén. Muy bien. Esta historia yo pienso que la hemos leído muchísimas veces y siempre es una historia que nos deja muchas reflexiones, muchas enseñanzas que debemos de tenerlo siempre en cuenta. Lo primero que quiero notar es que, como yo lo he explicado en anteriores oportunidades,
Jesús fue el único que pudo confrontar el reino de las tinieblas cara a cara, frente a frente. No existe, si usted tiene la oportunidad de leer la palabra, un ejemplo en el Antiguo Testamento, ni siquiera Elías, que es uno de los hombres más tremendos, más poderosos que Dios levantó, o un Moisés, tremendo hombre de Dios, aun ellos que son reconocidos como las figuras más importantes de lo que vendría siendo el Antiguo Testamento, la ley y los profetas, Moisés y Elías, ellos jamás siquiera ni de cerca pudieron confrontar el reino de las tinieblas. No lo hicieron. No tenían el poder, no tenían la autoridad, no tenían la capacidad. Sin embargo, miramos que cuando nuestro Señor Jesucristo comienza a hacer su trabajo, comienza su ministerio a desarrollarse, una de las cosas claves, una de las cosas características por las cuales se desempeñó su ministerio, no solamente fue el sanar, porque en cuanto a lo que tiene que ver con sanidades, en cuanto a lo que tiene que ver, digamos, con liberaciones, hermano, vuelvo y se lo repito, sanidades están, pero liberaciones en el Antiguo Testamento no las hay. Hay milagros, hasta resurrecciones en el Antiguo Testamento. Recuerde cómo Elías y Eliseo, el uno y el otro, Dios los usó para resucitar a unos niños. Usted puede verlo en la historia de los reyes, cómo Dios usó a Moisés con señales, con prodigios tremendos. Eso sí lo podemos ver claramente, señales, milagros, maravillas, pero vuelvo y se lo repito, el único que pudo confrontar cara a cara las tinieblas fue nuestro Señor Jesucristo. Y eso fue lo que caracterizó su ministerio, y esto también producía muchísimo enojo, rabia en los fariseos. ¿Por qué? Porque los fariseos ni de cerca siquiera estaban, ni siquiera, hermano, de cerca a lo que era una confrontación con el reino de las tinieblas. Jamás, jamás. Si acaso en lo que yo he investigado, habían exorcistas ambulantes. Estos exorcistas ambulantes lo que hacían era, con ramas, con riegos, supuestamente espantar los demonios de una persona, pero todo eso era una mentira, era un engaño. En alguna oportunidad yo les explicaba a los hermanos cómo era esta dinámica, que era más que todo puro agüeros y cosas raras, como hoy en día muchas veces las personas que no conocen del Señor, muchas veces van donde el hierbatero, donde supuestamente el médico tradicional, para que al hijo, a la hija que está siendo atormentado le hagan un rezo, le den un agua. Pero eso lo único que hace es alborotar a esos demonios. Entonces cuando Jesús tiene la oportunidad de confrontar el reino de las tinieblas, tiene muchos detractores, muchísimos detractores. Es más, uno de ellos, y aunque no dijo, pero lo pensó, porque es que lo tremendo es que la gente en sí no le decían, pero en su mente y en sus pensamientos, muchos decían, pero por Beelzebú, pensaban los fariseos, no se atrevieron a decírselo, pero sí en su mente decían, pero por Beelzebú es que saca los demonios de las personas. Y entonces dice la palabra, Jesús, Dios mismo en la tierra, conocedor de los pensamientos de todos los seres humanos, percibió lo que llamamos nosotros el don de ciencia, un pensamiento que está allí en la mente, ahí como guardado, como que no expresado, pero sí pensado.
No lo expresó, pero lo pensó. Y uno de estos fariseos en su mente dijo, es por Belcebú, no hay otra manera. Este es un servidor de Satanás, este es un servidor del diablo, es la única manera para que los demonios le hagan caso. O sea, los fariseos estaban completamente aterrados al ver esa autoridad tan tremenda, esa autoridad tan poderosa que había en Jesús para poder reprenderlos y que los demonios obedecieran y que los demonios literalmente se fueran ante las órdenes que nuestro Señor Jesucristo les daba. Y entonces, cuando Jesús percibe este pensamiento en la mente de los fariseos, les dice una palabra muy poderosa y les dice, todo reino dividido contra sí mismo va hacia la destrucción, va hacia la destrucción. Y él les dice, ¿no? Bueno, si yo supuestamente estoy echando a los demonios por Belcebú, ¿en nombre de quién los echan sus hijos? Aquí les insinúa brevemente lo que yo les decía hace un momento, los famosos exorcistas ambulantes, que era una práctica muy común, donde las personas hacían sus riegos, sus conjuros, pero nada de eso jamás tenía efecto. Nada de eso tenía efecto. Al contrario, alteraban y, digamos, hacían que esos demonios comenzaran a hacer cosas peores inclusive. Le pongo un ejemplo de contexto. En Hechos capítulo 19 dice la palabra que el apóstol Pablo, con la autoridad que había recibido de Jesús, tenía ese poder tremendo para liberar, para echar fuera demonios, y de repente unos exorcistas ambulantes, de estos mismos de los que habla aquí, ellos dijeron, mira que Pablo dice en el nombre de Jesús, váyanse, y se van. Ellos pensaron que solo era decir el nombre de Jesús y ya. Y entonces dice la palabra que fueron a donde un endemoniado y le dijeron, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, vete fuera. Y la respuesta del endemoniado fue, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y de repente el endemoniado se levantó en contra de estos exorcistas ambulantes y los hirió, les arrancó la ropa y se fueron heridos y desnudos. Dice la historia en Hechos capítulo 19. Es lo mismo. Los famosos exorcistas ambulantes. Pero entonces, aquí hay algo hermoso y es una declaración. Dice el verso 28, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Bendito sea el Señor. La manifestación más clara de que el reino de Dios está llegando a una familia, que el reino de Dios está llegando a una vida, a una persona, se manifiesta con algo llamado libertad. Jesús dice, si yo por el Espíritu de Dios, si yo por el Espíritu Santo echo fuera los demonios, el reino de Dios ha llegado. O sea, si ustedes sean libres, comiencen a experimentar libertad, los demonios se comienzan a ir de sus casas, los demonios se comienzan a ir de sus vidas. Entonces verdaderamente pueden decir que han tenido un encuentro con Dios, que el reino de Dios está en medio de ustedes. Y esto es de lo que yo quiero meditar y compartir por un momento. Lo que sucede cuando Jesús verdaderamente entra en un corazón, en una persona, posteriormente en una familia. La señal más clara es lo que nosotros llamaríamos libertad.
cuando Jesús verdaderamente entra a tu vida, una de las señales más claras, más importantes, es la libertad. Es que usted ya no camina bajo la opresión del diablo. Usted ya no camina bajo este actuar de las tinieblas. Usted camina con Dios. Camina en libertad. Vuelvo y se lo repito. Una de las señales más evidentes con las cuales usted puede decir: Jesucristo ha entrado a mi corazón, ha entrado a mi vida, es que usted experimenta una libertad sobrenatural, una libertad que sobrepasa todo entendimiento, porque como Jesús lo dijo claramente, cuando el reino de Dios se acerca, los demonios huyen, los demonios se van. Mire que lo que a mí me afirmó en los caminos del Señor fue ver la confrontación de Dios contra las tinieblas. Cuando yo comencé mis caminos, le estoy hablando aproximadamente de hace 23, 24 años aproximadamente, comencé a caminar con el Señor. Lo más impresionante que yo vi cuando comencé a ir a la iglesia era ver a hermanos siendo usados de una manera tremenda por Dios, confrontando el poder de las tinieblas. Hermano, déjeme decirle que son cosas que marcan tu corazón, donde literalmente tú puedes ver qué tan real es el reino de las tinieblas. En aquellos días, cuando yo comencé a caminar con el Señor, tuve muchas, no una ni dos, muchísimas experiencias con las personas que yo personalmente acompañaba, porque me ha llamado siempre la atención ese ministerio de la liberación. Y en aquel entonces habían unas personas fuertes en este tema, y obviamente yo quería aprender, entender todo este mover. Y recuerdo de una hermanita para aquel entonces, que era como la más sobresaliente en aquel tiempo. La iglesia donde nosotros estábamos, pues no era muy grande, hermano, era una iglesia más bien como pequeña, si acaso. Habrían unas 60 personas, unas 60 personitas en ese tiempo, y esta mujer tenía un respaldo impresionante de parte de Dios. Tenía el discernimiento, pero supremamente afilado. Y cuando tenía la oportunidad de orar por alguien, identificaba inmediatamente qué espíritu estaba trabajando en esa persona. Y eso a mí, wow, o sea, me parecía algo tremendo. Yo decía, ¿cómo hace esta hermana para saber qué demonio o qué espíritu está atormentando o está oprimiendo a este hermano o a esta hermana o a esta personita? Y eso a mí me parecía una cosa literalmente admirable e impresionante. Y siempre en mi corazón decía yo, Dios mío, algún día quisiera llegar a ese nivel donde pueda percibir las fuerzas del enemigo y pueda contrarrestarlas con el poder de Dios, con la autoridad que recibimos. Hermano, y un día,
se llegó la oportunidad. Yo he contado este testimonio muchas veces en la iglesia, pero algunos de ustedes tal vez no lo han escuchado. Yo estaba liderando un grupo, llevaba 6 meses aproximadamente, 6 mesecitos, nuevecito, y apenas estaba empezando a liderar un grupo familiar. En ese tiempo de pronto está por aquí conectada mi hermanita Gladys o mi hermano Luis Ernesto Pedrosa. Yo estaba en la casa de ellos, estaba liderando ahí en el ejido, allá en Pasto, cerca de Bavaria, lo que en aquel entonces era por el Costo. En ese sector, ahí estaba. Y mire lo que es la vida, que en este sector, es más, literalmente, el sector donde Dios me permitió tener estas experiencias es donde en este momento se encuentra la iglesia del pastor Mario Chamorro. Literalmente, a unas pocas casas donde está la iglesia Vida Nueva, yo tuve la oportunidad de estar en ese territorio, en ese lugar. Ese fue el lugar donde yo tuve la oportunidad de conocer del Señor. Todo este sector, me acuerdo que nosotros estuvimos evangelizando, orando, clamando. Y mire lo que es la vida, ¿no? 20 y tantos años después, Dios le ha permitido al pastor Mario establecerse en ese lugar. Entonces yo era un líder, nuevecito, y de repente yo vivía en la Carolina, o sea, desde Ejido, para los que más o menos conocen, uno va hacia la Carolina y la señora vivía en Monserrate, imagínense, Monserrate, de la Carolina hacia la parte de arriba. Y ya eso tipo medianoche me golpearon la puerta fuertemente y era una hermana del grupo. Me dijo, hermano David, ¿qué pasó? Dijo, hay un vecino que está muy mal. Y yo le dije a las vecinas que yo estaba yendo a un grupo de oración y que el líder de pronto nos podía ayudar. Hermano, yo ya había tenido muchas oportunidades de ir como acompañante, como intercesor, acompañando a aquella hermana de la que yo le hablo, tremenda, pero yo solo nunca había ido. Yo nunca había confrontado solito a un endemoniado. Pero entonces tuve en mi corazón el deseo de ir. Y yo le dije, vamos hermana. Y mi mamá me acompañó. En este caso ella iba como intercesora a respaldarme. Llegamos a Monserrate y, hermano, una cosa espeluznante, hermano. Parecía esas películas de terror. Él estaba en un segundo piso y yo comencé a subir las escaleras y eso olía a ramas, a hierbas. Literalmente lo que le acabo de decir hace un momento, habían llevado a un señor supuestamente que conocía todo lo que tiene que ver con ramas y cosas y riegos, y me contaban las personas que este muchacho endemoniado, cuando este hombre comenzó a echarle riegos y cosas y por aquí, por allá, se había levantado, lo había golpeado horrible y este yerbatero literalmente salió corriendo. Que estaba súper endemoniado este muchacho. Y entonces, hermano, yo honestamente cuando subí esas gradas iba temblando, hermano. Soy muy sincero, honesto. Tenía mucho miedo. Yo decía, Dios mío, ¿en qué me metí yo? ¿En qué me metí? Y de repente cuando llego a la parte de arriba, al segundo piso, está este muchacho en el piso. ¿Lo tienen, hermano? No, Dios no me deja mentir. Es que parece una película de terror. Entre 8 personas. Yo estaría, ¿cómo así que entre 8? Mire, 2 personas le sostenían una pierna. 2 personas otra pierna.
2 personas un brazo y 2 personas otro brazo. Y déjeme decirle, era hasta 9 porque otro le agarraba la cabeza. Y la fuerza de este muchacho era una fuerza descomunal, hermano, una cosa de locos. Y era un hombre que no era ni corpulento ni alto, era una estatura, diga usted, 1,60 y más bien como delgado. Pero la fuerza que le producían estos demonios a todos los angoloteaba. Y cuando me ve entrar, hermano, esos ojos parecían del mismo infierno. Yo dije, Dios mío, ¿en qué me metí, Señor? ¿Yo a qué vine, Dios mío? Mis piernas temblaban, mi voz estaba entrequebrada porque era la primera vez que me iba a confrontar. Hermano, literalmente soy honesto, yo dije, yo salgo de aquí corriendo. Pero entonces, en medio de mis miedos, de mi humanidad, porque como ser humano obviamente experimenté el miedo, sentí algo sobrenatural. De repente, algo sentí que me envolvió. Fue mi primera experiencia con el Espíritu Santo, sentir su respaldo. Vino el Espíritu Santo y sentí como que, Dios mío, ¿qué es esto que me envuelve? Y de repente, hermano, el miedo que tenía se fue. La voz entrecortada se fue. Las piernas que me temblaban, hermano, firme. Y yo, hermano, experimenté una autoridad y experimenté un poder. Y comencé, hermano, a reprender. Y este muchacho, hermano, empezó a dar vueltas en el piso y a dar vueltas en el piso. Inicialmente yo le decía, por favor, no lo suelten, agárrenlo fuerte. Yo dije, donde lo suelten me acaba. Pero en medio de ese mover del Espíritu, cuando me envuelve, hermano, yo le dije, suéltenlo y en el nombre de Jesús. Y como que se me quería lanzar. Y yo, en el nombre de Jesús, te quedas quieto. Y eso fue una confrontación tremenda, hermano. Para resumirle, este muchacho fue libre. Y ese testimonio fue tan impactante que toda la familia se convirtió al Señor. Tiempo después, este muchacho, digamos, iba a visitar a su novia allí, a donde yo le acabo de decir, a Monserrate, en este barrio, pero él era de una parte de Huesaquillo, llamado Puerres. Eso es algo cercano a Pasto. Con el tiempo, hermano, el testimonio fue tan impactante que abrieron un grupo familiar en su casa. Y con el tiempo ahí también se levantó una iglesia, hermano. Es impresionante lo que el Espíritu Santo puede hacer. Por eso Jesús dice, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, verdaderamente el reino de los cielos ha llegado. Yo puedo decirle, por todas las cosas que Dios me ha permitido vivir, no por mí mismo, porque yo en mí mismo, hermano, como la cuento yo, miedo, pánico, me tiemblan las piernas, se entrecorta la voz. Pero cuando es el Espíritu Santo el que envuelve nuestra vida, usted siente una autoridad increíble, una autoridad sobrenatural para confrontar el reino de las tinieblas. Esta palabra yo la pude vivir. No le cuento de algo que me contaron, sino de algo que yo viví y que sigo al día de hoy, 20 y tantos años después, experimentando el poder del Espíritu Santo para vivir en libertad y el poder del Espíritu Santo para llevar a otros a la libertad. En mi transcurrir de todos estos años, he orado por tantas personas por liberación que he perdido la cuenta. Con decirle, hermano, que cuando estaba en la ciudad de Pasto, teníamos retiros constantes cada 8 días. Me acuerdo, hermano Néstor y los hermanos que están acá de Pasto,
se recordarán de los retiros de bautizos, y estos retiros siempre se comenzaba con un tiempo de vigilia y de liberación. Y hermano, el pastor Mario Chamorro comenzó a invitarme a ministrar a estos retiros, y fueron muchísimos, he perdido la cuenta ya, muchos los retiros a los que tuve la oportunidad de ir, y en estos retiros me daban siempre a mí ese espacio para predicar acerca de liberación y orar por los cautivos. Así se comenzaban los retiros, vigilias. El viernes en la noche era el tiempo que a mí me regalaban. Llegaban todos los que llegaban, digamos, con ese deseo de tener un encuentro con el Señor. Todos teníamos claro, para poder recibir, primero tengo que ser libre. Y entonces, así, hermano, fueron cantidad de retiros, perdí la cuenta. Cada retiro oscilaban grupos de entre 60 y 80 personas, 60 y 80 personas. Y eso se lo hacía, digamos, con frecuencia, con mucha frecuencia. Y por muchos años tuve la oportunidad de estar en estos retiros ministrando liberación. Y le digo algo, he experimentado de primera mano lo que es el poder del Espíritu Santo para romper cadenas, el poder del Espíritu Santo para destruir las obras del diablo, el poder del Espíritu Santo para caminar en libertad. Así que en esta mañana quiero orar, porque últimamente, aún desde el tiempo de la pandemia, me ha venido pasando algo muy curioso, y es que también Dios me ha permitido hacer liberaciones por estos medios, por los medios digitales. Es una cosa increíble, hermano, porque recuerdo que en el tiempo de la pandemia no nos podíamos mover de la casa, pero las personas seguían siendo atormentadas, y más en la pandemia se alborotó mucho más. Entonces en la pandemia, me recuerdo, comencé a usar estos medios. Pastor, ayúdenos. Y entonces el Espíritu Santo me decía, haz una videollamada, conéctate, mira a la persona, y hermano, y déjeme decirle que por los medios digitales, por videollamadas, Dios me ha permitido también ayudar a muchas personitas. He orado por cantidad de personas por videollamada, orando, reprendiendo, Dios mostrando qué es lo que se mueve, Dios mostrando cadenas, ataduras, y aún por estos medios, así como ahora, pero en este momento es como más, un poco más público. En las videollamadas son más personales, obviamente, y Dios también me ha permitido por esos medios poder llevar liberación bajo el poder del Espíritu Santo y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que en esta mañana, yo le animo. Si está tal vez usted siendo oprimido, si tal vez siente que hay algo que se está moviendo dentro de usted, o tal vez no es usted, tal vez es un hijo, un familiar, alguien cercano, que tú lo ves atormentado, que tú lo ves oprimido. Mire, mi hermanita Fátima dice, mire, la oración, dice, por mi hija Luisa, de liberación. Hace algunos días estuve orando, amén, por Luisa. Lo hicimos por este medio, orando. Y Dios se glorificó. Bendito sea el Señor. Vamos a orar. Vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo, porque recuerde, yo como tal no puedo hacer nada. Ya le conté mi experiencia, cuando tuve la oportunidad de confrontar con miedo, tembloroso, voz quebrada, todo. Yo no puedo hacer nada, pero sí el Espíritu Santo que está dentro de mí y seguramente dentro de usted, es el que a usted le permitirá vivir bajo libertad, bajo cielos abiertos, bajo la bendición del Señor. Amén. Amén, mi hermano José Luis. Vamos a orar por Lisette.
Vamos a levantar un clamor en esta mañana, un clamor de liberación, que el Espíritu Santo nos dé el discernimiento, nos dé la autoridad. Si usted sabe, así como mi hermano José Luis, voy a empezar a orar por las personitas que usted coloque en el chat por liberación. Voy a comenzar por Lisette. Padre de la gloria, en esta mañana, Señor, te doy gracias, te doy toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Señor, quiero orar con nombre propio, quiero orar por Lisette Caicedo, Señor. Papito Dios, tú sabes lo que esta muchacha tiene, Señor. Tú conoces las ataduras, tú conoces los espíritus que la están oprimiendo, bendito Dios de la gloria. Oro, Señor Dios Todopoderoso, para que toda obra del diablo, Señor, todo lo que se ha levantado, todo lo que está influenciando, Señor, la vida de Lisette, en este momento, Señor, reprendo, papito Dios, todo demonio, reprendo todo espíritu inmundo, reprendo toda obra de las tinieblas, todo demonio comisionado para destruir la vida de Lisette. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, declaro libertad sobre Lisette, declaro libertad sobre ella, sobre su mente, sobre su corazón, sobre todo su ser. Declaro, Señor, que el reino de los cielos se manifiesta trayendo libertad sobre esta joven, Señor. La bendigo con toda bendición del cielo, y toda puerta que ella le haya abierto al enemigo, puertas aún en su corazón, rabia, odio, falta de perdón, Señor, que son muchas veces las puertas que le abrimos para que vengan demonios a atormentarnos, Señor. Oro específicamente por el corazón de Lisette, Señor amado. Oro para que en ese corazón, Señor, haya un rompimiento, Señor amado. Oro para que ese corazón sea libre, Señor, del rencor, de la amargura, del odio, de la rabia, y que ella pueda sanar, para que ya no haya derecho legal, para que aquellos demonios que le están, Señor, en este momento oprimiendo, estén en ella, Señor amado. Yo le bendigo, Padre, y declaro que tu mano poderosa está sobre ella, trayendo libertad, rompiendo cadenas, rompiendo ataduras, trayendo bendición del cielo, en el nombre poderoso de Jesús. La bendigo, Señor, la declaro libre por el poder de la palabra, Señor amado, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Papito Dios, oro, Señor, por la hija de mi hermanita Mari, por su nieto que van de viaje. Llévalos con bien, llévalos con bendición, Señor. Papito Dios, bendice su entrada y bendice su salida desde hoy y para siempre, en el nombre de Jesús. Papito Dios, gracias, Señor amado. Dios mío, oro, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, por mi prima Marcela, Señor, la hija de mi tía Gilma, papito. Oro, Señor, para que seas tú obrando, para que seas tú, Señor, glorificándote en ella, rompiendo toda cadena, rompiendo toda atadura, rompiendo toda obra del enemigo. Bendigo, Señor, con toda bendición del cielo a mi prima Marcela, papito Dios, y declaro que en ella, sobre ella, Padre, hay un rompimiento, hay cielos abiertos, hay liberación, y todo lo que la tiene atada, cautiva y oprimida se destruye, se quebranta, se rompe en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que tu bendición la envuelva, que tu bendición la alcance en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque tú eres grande, Señor, porque tú eres poderoso, Dios mío. Señor, mira estos ataques que han venido sobre mi hermana Mari, de ansiedad, de temor, Señor, de opresión, Señor. En este mismo momento oro por ti, mi hermana Mari, y declaro que todo lo que el enemigo ha estado haciendo en ti se destruye ahora mismo. Ahora mismo, todo demonio de opresión, todo demonio que te tiene allí oprimida,
En el nombre de Jesús ahora mismo te suelta. Ordeno a todo demonio comisionado para venir a tu vida, a traer atadura, a traer cadenas, opresión. En el nombre de Cristo Jesús, bendigo tu vida, mi hermanita Mari, aunque estás en otro continente, pero la presencia de Dios no está limitada. La presencia del Espíritu Santo está en todo lugar. Y allá donde estás, allá en España, el poder del Espíritu Santo te envuelve. El poder del Espíritu Santo te liberta. El poder del Espíritu Santo rompe cadenas. El poder del Espíritu Santo destruye toda opresión del diablo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, que tu presencia envuelva, trayendo liberación y rompiendo cadenas sobre nuestra hermanita Mari, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, porque tú eres grande, Señor, porque tú eres poderoso, Señor. Grande y maravilloso eres tú, Señor. Coloco delante de ti la vida de Lola, la vida de John, Señor. Ellos están en tus manos, te pertenecen, Señor. Mira la familia de mi hermanita Carmen, su hermana, su Señor, su sobrino, Padre. Los coloco delante de ti. Están en tus manos poderosas, y todo, Señor, lo que se esté moviendo para perturbar su mente, para traer demencia, para traer locura, Padre, todo ello, Señor, lo declaramos completamente sin poder y sin autoridad, en el nombre poderoso, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Por cuanto tú eres grande, por cuanto tú eres poderoso, precioso Jesús, y haces cosas maravillosas, Señor. Haces cosas gloriosas, precioso Señor. Gracias, Dios mío. Gracias porque tú estás en medio nuestro, Señor, quebrantando toda cadena, destruyendo toda obra del enemigo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Oro por Steven, Señor, por el hijo de mi hermano Marcos, Señor, ayer que tuvimos la oportunidad de hablar, Señor. Mira, papito Dios, Señor, yo sé, Dios, que este muchacho, Señor, está siendo atacado, Señor. Papito Dios, oro para que él comience a tomar ese valor y esa fuerza, Señor, para buscar tu presencia, Señor. Sé, Dios mío, no tengo la más mínima duda, Señor, que hay brujería que se está moviendo, Señor, para que este muchacho, Dios mío, esté en un estado, Señor, de desaliento, Señor, con un espíritu, Dios mío, que lo tiene allí, Señor, alicaído, desanimado, desalentado, sin fuerzas de nada, sin motivación de nada. Ahora mismo, Señor, oro, papito precioso, para que todos estos demonios que han sido enviados a Steven, Señor, para que él mismo, Señor, se desentienda de sí mismo, Padre, pierda el rumbo de su vida ahora mismo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todo demonio enviado, Señor, por brujería, enviado por hechicería contra Steven, contra Franklin Steven, Dios, se destruye, se quebranta, no tiene poder, no tiene autoridad. Te bendigo, Franklin Steven, te bendigo y declaro que eres libre de toda obra del enemigo, que eres libre de toda brujería, que eres libre de toda hechicería, todo diseño que tengan en contra de él, Señor, aún comprendas de Steven, Señor, Padre, porque viene a mi mente, Señor, cosas que han estado haciendo aún con ropa, con artículos personales, muñecos, Padre, con ropa de Steven, Señor. Y esto bajo altares de brujería, bajo altares de hechicería, Señor amado, bajo amarres, bajo conjuros, bajo entierros. Ahora mismo, Señor, todo esto pierde poder, amarres, entierros, oraciones, altares, novenarios que han estado haciendo sobre este muchacho para tenerlo allí, Señor amado, completamente, Padre, en un estado, Señor, de desaliento, de desánimo, de un cansancio, de un desaliento.
Padre, todo eso se destruye, todo eso se quebranta, no tiene poder, no tiene autoridad. Tú eres mayor, tú eres más grande, tú eres más poderoso. Tu palabra dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y ahora toda obra del diablo sobre Steven se deshace, toda obra del diablo sobre Steven se quebranta, se consume, se pudre, se anula. En el nombre de Jesús declaro libertad, declaro libertad, libertad, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, porque tú eres grande, Señor, porque tú eres poderoso, Dios mío. Oro, Dios mío, por los hijos de mi hermanita Lorena, papito Dios. Oro, Señor, declarando libertad. Oro declarando libertad, Señor amado. Tú sabes cuáles son estos demonios que están oprimiendo, Señor, a Gonzalo, su hijo, Señor. Demonios que quieren venir, Señor, a atacar su identidad, Señor amado, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Todos estos demonios que van directamente a atacar la mente, Señor, atacar su identidad como hombre Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estos demonios, Señor, que quieren perturbar su mente y sus pensamientos, los declaro, Señor, completamente destruidos, sin poder, sin autoridad para influenciar su mente, para influenciar sus pensamientos. Bendigo la vida del hijo de mi hermana Lorena, bendigo la vida de Gonzalo, bendigo la vida de su hija, Padre, y declaro libertad, y declaro que se quebranta toda cadena, que se quebranta toda atadura, que se quebranta todo diseño del maligno. Hay libertad sobre sus hijos, mi hermana Lorena. Hay libertad sobre tus hijos. Hay bendición del cielo. Hay bendición del cielo. Porque Dios es grande, porque Dios es poderoso, y Él quebranta y Él destruye toda cadena, toda atadura, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Señor, oro para que Leonardo Torres, Señor, sea libre. Tú conoces cuáles son las ataduras que tiene este hombre. Padre, en tu nombre hay libertad. Hay libertad sobre Leonardo Torres, Señor. Se rompe y se quebranta toda obra del enemigo. Se quebranta y se destruye toda obra de Satanás. Hay bendición sobre Leonardo, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Tú eres grande, Señor. Tú eres poderoso, Dios mío. Papito Dios, oro por Marcela, Señor, por Marcela Guzmán, Señor. La pongo delante de ti, Señor. Oro para que todo aquello, Señor, que no la quiere dejar avanzar, toda atadura sea destruida en el nombre de Jesús. Marcela Guzmán, declaro libertad, declaro un rompimiento de parte del Espíritu Santo sobre tu vida. Se destruye, se quebranta y se consume toda obra del diablo sobre tu vida. Eres una mujer escogida por Dios para cosas grandes. Igualmente José, tus hijos, Marcela, le pertenecen a Cristo. Y hay libertad en tu vida, y aquello que no te ha dejado avanzar, aquello que no te ha permitido comprometerte con el Señor, cae, se destruye, se consume toda obra del enemigo. Y declaro que tu vida, tu ministerio crece, avanza, tu hogar avanza, tu relación con tu esposo avanza, con tus hijos avanza, en el nombre de Jesús. Las tinieblas no prevalecen. El Señor es más grande, el Señor es mayor, Él es más poderoso. Y en este mismo momento declaro que vas a sentir cómo cadenas caen, cómo toda opresión es destruida en el nombre de Jesús. Hay libertad en la casa, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en tu casa, en tu vida, en tu familia, porque Dios es grande, porque Dios es grande,
porque sé que las oraciones que un día levantó tu madre Marcela siguen vigentes. Ella está con el Señor, pero sus oraciones por sus hijos, por sus hijas, siguen vigentes. Y tú, en el nombre de Jesús, te alineas con el propósito de Dios, con lo que Dios tiene para ti. Grande eres tú, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias, gracias, Padre, porque tú quebrantas, porque tú destruyes las obras del enemigo, Señor. Papito Dios, coloco, Señor, la petición de mi hermanita Constanza, Señor. Coloco toda su familia, Señor, para que se levanten, para que sean bendición, Señor amado. Todos sus hijos, Señor, están en tus manos. María José, Juan David, Juan José, Sebastián, Andrés, Juan Esteban, Señor. Toda esta familia la declaro, Señor, rendida ante tu presencia, sirviéndote, creciendo en el temor de Dios, creciendo en toda bendición de Papito Dios, porque el Señor es grande, porque su misericordia es eterna y es para siempre. Oro, Señor, por mi hermana María, por la esposa de mi hermano José Luis, la pongo delante de ti también. Declaro sobre ella libertad, se rompen cadenas, se rompen ataduras, y esta mujer, Señor, es libre, Señor, de la brujería, de la hechicería, del ocultismo, de todo aquello que se mueve en contra de ella. Declaro libertad, Señor, declaro libertad en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, porque Dios es grande. Coloco a mi hermano Yamit, Señor, delante de ti. Declaro su vida bendecida, declaro su vida en libertad. Gracias por este varón que cada vez se dispone más, Señor. Cada vez dispone más su corazón, Señor, para hacer, Señor, tu voluntad, para que en él se cumpla tu propósito. Te pido que todo lo que aún esté ahí pendiente, que toda cadena que aún todavía no haya sido rota, seas tú trayendo libertad, seas tú trayendo libertad, seas tú, Señor, quebrantando toda obra del enemigo y trayendo bendición abundante, trayendo bendición sobrenatural en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay bendición, hay bendición, hay bendición. Tú eres grande, Señor. Tú eres poderoso. Tú quebrantas, Señor, toda cadena. Tú quebrantas toda obra del enemigo, Señor amado. Tú eres Dios poderoso. Tú eres Dios poderoso, Señor. Mira la vida de Verónica, Señor. La bendigo, Señor, a Verónica, Señor. La petición de mi hermanita Lorena. Y declaro sobre ella libertad. Declaro sobre ella cielos abiertos. Se quebranta toda obra del maligno. Se quebranta toda obra de Satanás. Y las bendiciones vienen, Señor. Las bendiciones vienen. Toda opresión se destruye. Toda opresión se destruye sobre ella. Y los cielos se abren. Y la bendición del Señor desciende. Porque Dios es grande. Porque Dios es poderoso, Señor amado. Gracias, Dios mío. Gracias, Dios mío. Porque tu poder es grande, Señor. Porque eres maravilloso, Señor. Gracias. Gracias. Y por todos aquellos que tal vez más tarde, Señor, verán la transmisión, declaro sobre ellos libertad. Declaro sobre ellos bendición. Y toda obra del maligno quebrantada, como Jesucristo nos dijo: si yo por el Espíritu Santo echo fuera los demonios, verdaderamente el reino de los cielos ha llegado. Yo te digo lo mismo en esta mañana. Por el poder del Espíritu Santo somos libres. Por el poder del Espíritu Santo se rompen las cadenas. Por el poder del Espíritu Santo y en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús, las familias son libres. Nuestras vidas son libres. Somos libres. Somos libres. Decláralo con todo tu corazón. Decláralo con toda la fe. Y dilo: Señor, en el nombre de Jesús,
Jesús y por el poder del Espíritu Santo se rompen las cadenas, se rompen las ataduras y el reino de Dios llega a mi casa y el reino de Dios llega a mi vida y el reino de Dios se establece en mi corazón. En el poderoso nombre de Jesús somos libres, somos libres, somos libres para la gloria y para la honra de Dios. Gracias, Dios mío. Gracias, Dios mío, porque tú eres grande, porque tú eres poderoso, en el nombre de Jesús. Mis amados, Señor los bendiga, que tengan un día hermoso. Se nos fue volando este devocional, orando por todos, orando por liberación. Amén. Verónica es libre de toda identidad que el enemigo quiere perturbar. Eso se destruye. Verónica la declaramos como Dios la hizo, como una mujer de Dios, como una mujer que cumple el propósito de nuestro Dios Todopoderoso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Dios es grande y para siempre su misericordia. Miles y miles de bendiciones para todos ustedes, que tengan un día hermoso, cargado de la presencia de nuestro Dios. Saludos y bendiciones para todos.